Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, un sábado más, por la gracia de nuestro Señor, aquí haciendo este programa que se llama Tiempo de Esperanza. 94.5 del dial en megahertz. Es una norma dada a nosotros para que salgamos y lleguemos a través del radiotransmisor, del teléfono, de la radio, del equipo que tengas, a vos. Es personal la cosa, no nos vemos. A través de esto es que nos comunicamos. Esta radio se da a llamar Cadena JCB, Jesucristo bendice. El Señor, desde el cielo, con su corazón, a este mundo inclinado a nosotros, amigo de los pecadores. Bueno, aquí empezamos este programa. Mi nombre es Walter Buceta, son las 8:10 de la mañana. Gracias, Pablo, por estar ahí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Lindo sábado, ¿viste? Y llegó nuestro amigo Andrés. Gracias, Andrés, hermano de fierro. Y terminando acá con el matecito, mi amigo y hermano de muchos años, el señor Raúl Ibáñez, gracias, el que siempre estudia. Gracias, Walter. Buen día a la audiencia, buen día a los amigos. Poder disfrutar de este momento, de poder compartir lo que es el Señor, Claramente. Hoy nosotros vemos pantallas de litio, los televisores fueron evolucionando, pero antes la gente miraba directamente, no existía el televisor. Claro. Hoy en día, a partir del siglo XIX, fines del XVIII, se empezó la imagen que el hombre empezó a tener en su cerebro empezó a cambiar. Pero antes, en el 1500 por ahí, el hombre empezó a ver a través de vidrio. El vidrio no era algo común. Empezó por ahí por el año del 1300 en adelante, en una isla que está frente a Venecia, donde existe un tipo de mineral en el que se hacía vidrio. Y se creó una profesión de eso, Lito. Una profesión. Claro, sí, porque el vidrio, tal como nosotros para los que son especialistas del vidrio, una vez que lo funden y lo tienen, para poder ver en aumentos o en disminución de la imagen, ya sea por el macroscopio o por el microscopio o por lo que llaman telescopio para ver de lejos, vos tenés que pulir la lente, la tenés que pulir. Bueno, en realidad al carácter de Dios no hay que pulirlo, pero aquí nosotros tenemos que intentar ver exactamente como Él es. Y eso es un problema, ¿Por qué él supone? Porque nosotros tenemos nuestra idea de cómo son las cosas y a partir de ahí empezamos a funcionar. Siempre y cuando convengamos que Dios es una persona, ¿no? Exactamente. Y ahí ves, hay gente que no lo tiene a Dios como una persona.
no sé, es todo un misterio esto de... Pero sí, el deseo que tenemos nosotros hace de que a veces las cosas se van por otro lado, porque yo deseo eso, y el deseo te hace actuar, y ese deseo a veces te lleva a actuar mal. O sea, el deseo sería la lente sucia. Claro, una cosa así, porque yo deseo, claro, yo, a ver, si puedo ser claro lo que quiero transmitir. Yo quiero tener tranquilidad en este mundo, vivir tranquilo, ¿viste? Sin que nadie... sin perturbaciones, en paz, tener un trabajo, ¿viste? Entonces, ese es mi deseo. Por lo tanto, puedo construir un Dios a partir de mi deseo. Entonces, ese Dios que yo construyo es para que Él me dé esa paz. Porque así dicen, ¿viste? Que Dios, como es todopoderoso, bueno. Y entonces le empiezo a pedir, ¿viste? Que me dé paz, que me dé tranquilidad, que me dé un trabajo, que me cuide, ¿viste? O sea, empezamos a tenerlo como... el deseo mío es ese. Y entonces construyo eso. De ahí el paganismo. Porque los paganos tenían sus dioses de acuerdo a sus deseos. Por eso que tenían un dios para la lluvia, un dios para el mar, un dios para el trabajo, un dios para la enfermedad, para la fertilidad. Bueno, no sé, y así se construyeron y se construyen dioses. O sea, deseo tener un hijo. Claro, y entonces acudís al dios de la fertilidad. Que tenga una buena cosecha. También, el dios de la cosecha. Bueno, eso se produce, creo yo, y es mi opinión, por el deseo que uno tiene. Y ese Dios me va a cubrir ese deseo. Y hoy creo que no cambió mucho. Más allá que... Sí, está todo muy revuelto para verlo tan claro, pero está igual. Exactamente. Digo revuelto porque... Bueno, pero eso es muy primario, es casi infantil esta descripción que estamos dando. Es casi como el cuentito del Génesis. El hombre fue creado perfecto, cayó en pecado, y ahí empezaron todos los males. O sea, sí. No sé, vamos a la tradición humana. Se abrió la caja de Pandora. Se abrió la caja de Pandora, sí. Entonces, es muy difícil ver a Dios así. Hablábamos de algo antes de abrir el micrófono en la reunión en la previa de producción, y hablábamos de esto, de qué difícil que es ver también, porque no solamente el carácter de Dios se confunde, sino es difícil ver la realidad. No la verdad, no, ni siquiera hablemos de la verdad, hablemos de la realidad, del momento, del isofacto, de lo que está pasando. O del día de ayer, del día de hoy. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes dirán que, dale, ver la realidad, el mate está ahí, el termo está acá, la mesa está acá, Raúl está ahí, yo estoy acá, estamos hablando. Bueno, sí. Pero eso es una parte de la realidad. Es un momento nada más. La realidad es algo más, no sé si complejo, pero más integral. Pasan más cosas que eso. No sé, por ejemplo, los gobernantes. ¿Cómo nos gobiernan? El tráfico, ¿cómo funciona? La radio, pasan más cosas de lo que yo entiendo que pasan. Sí. Se hace muy difícil captar la realidad. Y está bien, convenimos con eso, pero cargándole a eso el deseo, el deseo. Por eso de que hoy día esa realidad que vos decís también se hace problemático verla por el hecho de que hoy día tenemos la tecnología y tenemos los medios que de pronto te llevan a mostrarte una realidad que no es la realidad. Bueno, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, la cantidad de años que yo te digo que existe la televisión,
en otro momento la realidad de las personas, de los individuos y de lo social era distinta a la de ahora. Hoy existe ese aparatito que acabas de nombrar, la televisión, que se ha convertido en multimedios, que ya no es la televisión. Porque antes estaba condicionada, no sé, en los años 70 vos prendías la televisión a las 12 del mediodía y a las 11 de la noche ponele 1 de la mañana se cortaba la señal y hasta el otro día se cortaba. Entonces vos vivías la realidad de tu hogar, del lugar donde vivías. Eso invadía tu casa durante el día. Es más, el control remoto ha cambiado la realidad de los individuos. Vos tenías que levantarte, ir a apagar y prenderlo. Era una decisión casi evolutiva. Hoy en día es casi condicional la realidad esa. El televisor está prendido en las casas casi las 24 horas. Bien, y esto que estás hablando, Walter, o que estamos hablando, ¿qué tiene que ver con el reino de Dios y con Jesús? Bueno, porque justamente generalmente las personas tenemos... Vos al principio, para encarrilar el programa, vamos. Vos hablaste de pecadores, ¿viste? Dijiste... Y pecador, cuando nosotros hoy hablamos de pecador, vos sos una persona, vos sos un pecador, y te puedo decir, no me faltes el respeto. Porque la palabra pecador significa que vos sos un loquito, por así decir, no sé qué término utilizar, alguien que haces cosas. Y esa es la visión que nosotros tenemos de pecador. Ahora, ¿qué visión tiene Dios? ¿Nos ve como pecadores? Yo creo que no, porque para él la palabra pecador, me supongo, y esto viene a cómo se movía Dios y Jesús, porque estoy tratando de buscar, a ver si Jan, que llegó ahora, me busca. Hola Jan, ¿cómo le va, amigo? Buen día. Jan, ¿me podrás buscar el pasaje donde Jesús come con los pecadores? Vos fijate de que Jesús en su ministerio va y entra y se sienta a la mesa con los que en ese momento eran pecadores para el mundo religioso. ¿Por qué eran pecadores? Porque tomaban y comían y bebían. Hacían cosas que para el mundo religioso no estaba permitido. Te alejaba de Dios. Claro, la concepción que había, viste, era no, vos tenés que seguir los lineamientos que dice Dios, viste. Y que si bien es cierto, esos lineamientos que Dios dice, era por el tema del beneficio para el ser humano. ¿Viste? Cuando le dije, ¿vos te acordás que en el libro de Levítico hay una cantidad de ordenanzas en cuanto a los animales que hay que comer y los que no hay que comer? Sí. Bueno, eso Dios lo dispuso por una cuestión de salud. Sí, también a los macabeos los rezongaba. Porque se pasaban de copa los muchachos. Bueno, quiero decir de que lo que Dios establece es para el beneficio de uno. Lo veíamos antes de abrir el micrófono. Ahora bien, si yo como eso, no es pecado. Para. Como dice un tal periodista con... Pare. ¿Usted está diciendo que eso no es pecado? Te hace mal. Listo. Entonces, definamos pecado. Por eso, pecado es transgresión de la ley. O sea que todo es pecado. Todo es pecado. ¿Qué problema? ¿No? Vos fíjate, volviendo al tema, ahí me lo buscó Jan, dice de que... Volvamos. Dios es una persona, Jesús también es una persona, Dios hombre. Sí. Dice que eso está en Marcos capítulo 2, verso 13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
y levantándose le siguió. Ahora bien, Leví, ¿quién era? Era un publicano. Un publicano era una persona, y es más, cobraba tributos públicos, era un recaudador de impuestos. Esta persona estaba, te puedes imaginar, para el pueblo de Israel, era una persona mal vista. ¿Me permitís ponerlo en contexto a Leví Mateo? Vamos, dale. Leví Mateo era un tipo que andaba con 4 policías de la provincia, 4 muchachitos fornidos con armas, Sí. caía en tu casa y te decía, te vengo a cobrar los impuestos. Porque antes era así, bueno, y ahora va a ser igual, cada vez va a ser cada vez más así. El imperio recaudaba y le decía al publicano, yo quiero 10 monedas por mes, 10 monedas de oro por mes. Todo lo demás es tuyo. O sea que el tipo, una vez, como el taxista que alquila un taxi, una vez que recaudaba las 10 monedas, lo demás era para él. y iba a juntar toda la que más pudiera. Sí. Bueno, Leví es de ese tipo de personas. Venía a tu casa con 4 muchachos, ¿no querés pagar? Bueno, él cobraba tributo. Te hacían reconocer las cuentas. Como decís vos, venía, bueno, Walter, pagame 5 monedas. Y de las 5 monedas, 3 le correspondía al imperio y 2 se quedaba a él. Vamos a poner una cifra, no sabemos bien cómo se manejaba ese vuelto que él cobraba. Pero ese era Leví. Y Jesús, vos fíjate, elige a Leví. Lo llama Leví. Una persona indigna. Para el mundo religioso. No solamente para el mundo religioso, el pueblo lo odiaba. Era condenado por los judíos, que eran los que manejaban la religión de aquel momento. La conciencia religiosa, la psicología colectiva era manejada por los dirigentes judíos, sí, en la nación judía. Pero además era odiada por el pueblo, porque simple, si queda a tu casa y te saca lo poco que tenés. Claro, tenía un desprecio popular altísimo. Bueno, convengamos de que Leví robaba. Sí. Porque te estaba robando. Sí. Porque el imperio te decía 3 y él te decía 5. Y te sacaba los 2 y se lo quedaba él, te robaba. Era un ladrón. Ahora bien, Jesús escoge a un ladrón. ¿Qué? ¿Porque estaba en el fondo era bueno? O sea, ¿qué te quiero decir? La mirada de Jesús hacia Leví era, vos sos un necesitado. Para Dios, Leví era un necesitado. ¿Por qué? ¿Necesitado de qué? De saber que hay algo mucho más allá de robar. Y vos tenés que disfrutar. O sea que por eso te quiero decir, la mirada de Dios hacia nosotros, cuando hablamos de pecadores, Dios nos ve como necesitados. Por eso que después de ahí dice, aconteció que estando Jesús a la mesa, dijo, levántate y le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Y los discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Jesús se sentó a comer. ¿Ahora qué? ¿Cuál era el sentido de Jesús de compartir una mesa con pecadores? Porque vos fíjate que dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos? ¿Ves? Ahí tenemos una descripción de la realidad. Por supuesto, no una realidad actual. Algo que pasó en su momento. Pero vos tenés una descripción de la complejidad de la relación entre seres humanos. Seguramente Jesús se empezaba a anunciar públicamente, empezaba a ser popular. Su mensaje. Él y su mensaje, o su mensaje y él, como lo quieras poner. Los que tenían capturado el mensaje de Dios emiten un juicio hacia la persona de Jesús. Porque ellos también lo tendrían en observación. A ver.
pero lo tendrían en observación. A Jesús. Claro, lo estarían observando, porque evidentemente Jesús estaría tomando prominencia religiosa. No nos olvidemos que yo no creo que haya pasado por alto que era a los 12 años leyó un texto en una sinagoga. Esas cosas no son como ahora, porque ahora es más difícil leer la realidad, y cómo los individuos van construyendo imagen. ¿Por qué? Porque la televisión en los multimedios, viste, vos decís, ¿dónde está la verdad? ¿Que es verdad lo que dice esta chica? ¿Será mentira? Porque aparte permanentemente te bombardean. Vos decís, ¿será verdad que a esta chica, viste lo que pasa con esta chica? ¿La quisieron violar a esta chica? ¿Lo habrá querido violar? ¿O ella? Bueno, ya hay una confusión total. Con esto es más o menos igual, solo que en otros tiempos, con otra realidad. ¿Jesús será de Dios o no será de Dios? Y la influencia de estos hombres que tenían capturada la imagen de Dios y se la transmitían al pueblo, y el pueblo consentía, convengamos algo. Por eso nosotros desde este micrófono pedimos que vos hables con Dios, porque es nuestro Padre. Jesús ahí se estaba planteando. No es que era su intención plantearse. Él vino a mostrar cómo es el reino de Dios y cómo es Dios. Y cómo es Dios. Y Dios era así. Por eso dice el texto que se sentó, eligió a Leví, y yo creo que él sabría bien claro, porque si no estaríamos hablando de alguien que no tenía cuenta de la realidad. Pues Jesús es una persona, un ser humano, lo vio, dijo, este es un publicano, vení conmigo, vení. De eso estamos hablando, ¿no? De eso estamos hablando, de la mirada que tiene Jesús, o Dios, hacia nosotros. Cuando digo nosotros, el hombre. Y un poquito más compleja de todas las que tenemos nosotros. Mucho más compleja. Porque cada uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús, comiendo y bebiendo, disfrutando del momento, también estarían en sus mentes, y en esa realidad, estructurando un pensamiento. Che, este nos da de comer, está comiendo con nosotros. ¿Qué buscará? ¿Qué clase de rabí es este? ¿Viste? ¿O no? Exactamente, de los dos lados. Y Jesús, Dios, se mostraba tal cual Él es, porque Él veía tanto en los publicanos y pecadores necesitados, y veía a los fariseos como necesitados también, unos porque tenían alterada la visión de Dios y lo que es Dios, y los otros porque también desconocían lo que es Dios, ya sea porque estos, los dirigentes, tergiversaban el carácter de Dios. Fíjate vos de que ¿cómo? ¿Qué te sentás ¿cómo te vas a sentar con pecadores? Y Jesús les dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué haces? Yo vengo a llamar a necesitados. Y para llamar a un necesitado, te tenés que mostrar tal cual sos vos. Yo tengo amor por el necesitado. No estoy haciendo un juicio. Sí, que de hecho están haciendo mal, pero no saben. Tienen necesidad. Y vos fijate de que la realidad que mostraban en ese momento los fariseos era otra. No. Hasta acá nosotros los salvos. De allá los pecadores. Nosotros vamos al cielo, ellos van al infierno. Encima que no hay infierno, pero ya... entonces, viste, cuando vos fijate... ¿Es un revolucionario? Usted tira una bomba como si hubiese tirado un chasquibú, Raúl, discúlpeme. ¿Qué bomba? Usted dijo no hay infierno. ¿Hay infierno? No, pero te digo, ¿qué pensarán los publicanos de lo que acaba de decir usted? ¿Qué pensarán los rabinos, los pastores de lo que acabó de decir usted? ¿Y cómo? ¿Entonces quiere decir que no hay castigo? Haga lo que quiera. No. Bueno. Qué difícil que... más allá de que nos reímos. Porque qué difícil que es ver eso, ¿no? Porque Dios es misericordioso, es justo, se acerca a nosotros y nosotros inmediatamente nos pasamos al otro extremo. Traigan el Fernet, traigan los chori. No es así. Y convengamos que si nos comemos 10 chori nos va a hacer mal. Exactamente, te tomás el Fernet si te tomás 200 litros te va a hacer mal. Qué difícil que es para el pecador entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Qué difícil es que yo en mi corazón viva como un hombre salvado.
viva como un hombre salvo en el presente. Porque yo soy pecador, yo no lo puedo evitar, Raúl. Me imagino que vos te compartís ese sentimiento conmigo. Sí, de hecho. Y vos hacete el gracioso con eso. Vos. Se lo digo a Jan, para que sepa un poquito de radio. Esto es así, no para someter a todo el mundo, porque en definitiva tampoco puedo someter a los demás a que sientan como siento yo. Pero es una tarea. Porque nos es dicho de Dios, no es que... Es decir, o sea que convenimos que ser pecador es ser necesitado. Eso somos necesitados, necesitamos de justicia. Pero la justicia está en otro, y no es la justicia terrenal. Porque mi justicia terrenal es ir y sacarlo a Trump, ¿viste? Y que deje de traer... de mentir, de robar y de oprimir. ¿Viste? Porque oprimen, ¿viste? Con la mentira y así oprimen a toda Latinoamérica, ¿viste? Sí. A Latinoamérica y al mundo, ¿viste? Sí. Lo que hicieron allá en Irak, lo están haciendo acá, no con las armas, acá lo están haciendo con los medios, ¿viste? Y lo mismo. Y no sé, ¿viste? Esperemos un poco a ver qué pasa con algunos países en Latinoamérica. Pero fíjate vos, Walter, de que los religiosos de ese momento tomaban a Dios y tenías que hacer. No te juntes con pecadores. Ahora, convengamos que ahí también había dificultades de orden político, como los hay hoy en día, porque esto pasa, Leví Mateo era un judío, ¿no? Judío. Nacido, reconocido del territorio judío, pero además de la nación judía. Dice acá, vio a Leví, hijo de Alfeo. O sea que generacionalmente... Vos fíjate que estas cosas que se ponen acá no se ponen porque se ponen, ¿viste? Claro, no, ahí está, ¿ves? Era, no sé, qué sé yo, podríamos nombrar un nombre patricio, un San Martín, un Villegas. Los que saben qué estoy diciendo, saben qué estoy diciendo. Podríamos agregar Villegas y otros apellidos, pero bueno... Era un nombre patricio, era un nombre de tradición judía. Pero además, cobrador de impuestos. O sea que ahí hay una descripción social y política del tipo. Porque el tipo era nacido y nacionalista, generacionalmente de ese lugar, pero además unido al imperio, cobrando impuestos a su nación, a los que convivían y trabajaban en su nación. Los otros oprimían y vos participabas de esa opresión. En términos montoneros, un traidor. En otra época, Patricia Bullrich diría un traidor. Hoy diría un operador político. Era eso Leví Mateo. Y Jesús lo llama a su mesa. Lo llama a su ministerio. Más todavía. Porque él fue el que escribió luego... Porque este Leví es Mateo, lo que nosotros conocemos en el Evangelio. Es el mismo que escribe el Evangelio. El mismo que escribe el Evangelio. O por lo menos el que lo describe, tal vez el transcriptor sea otro, el que escribió. No importa, está bien, pero él, claro. Mateo. Él fue el que uno de los 12 discípulos. El testigo de los relatos. Exactamente. Fue uno de los 12 discípulos que llevaron adelante este mensaje del reino de Dios, de lo que es Dios, de lo que es la persona de Dios. Que evidentemente acá los fariseos tenían confundido, no sé si confundido, llamarle confundido, no sé, pero la verdad de Dios y el Evangelio no la tenían, porque Jesús, porque es un revolucionario. Cuando hablamos de revolucionario es porque viene a mostrar lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es esto. Claro, cuando hablamos de revolución... Perdón, ¿no? Sí. Cuando hablamos de revolución, Jesús se presenta mostrando el reino de Dios, mostrando su persona, cómo Él actúa, cómo obra el reino de Dios para con nosotros los necesitados. Entonces, para el imperio, para todo lo que gobierna en este mundo, es una revolución. Es volver atrás, como se dice ahora... ahora dicen deconstruir. Deconstruye
No, el estatus de ahora para volver a un estatus anterior y mejor. Ojo con los furcios, ¿eh? Mirá que está Finoquieto escuchando. Finoquieto es deconstrucción, es Finoquieto. Por eso, Walter... No, porque tenemos amigos que escuchan atentamente el programa y nos están regenteando al respecto del lenguaje. Y está bien. Vos fijate de que por eso que se produce un cisma ahí, porque el carácter de Dios estaba tergiversado. Mirá vos los fariseos y los escribas. Yo vine a buscar a los pecadores. Y ustedes que vengo a buscar eso, a salvarlos. Y ustedes me están diciendo, ¿qué hago? Que me busco un pecador, entonces no tengo... ¿Cómo es? La pregunta sería entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Claro, es que ellos no se creían pecadores, no se creían necesitados. Bueno, así fueron volteando, tirando la imagen de Dios. Cuando Dios toma al pueblo de Israel en su origen, en Egipto, era para que mostraran el carácter de Dios. Cómo había salvado a ese pueblo y cómo les iba a dar sus leyes, cómo era el gobierno de Dios. Que no había, en ese momento, me acuerdo dice, cuando tu hermano tenga necesidad y te pide prestado, préstale, pero le prestás hasta 6 años. En el 7º año se produce caduca la deuda. Caduca la deuda. Ya está, ¿eh? No te pagó, no te terminó de pagar, pero se terminó, ¿eh? Y después dice, ojo, si un hermano viene en el 6º año y te dice, mira, necesito, y vos padre, ¿qué te voy a prestar si no me vas a pagar? Porque se va a terminar. No, prestale porque tiene necesidad. Ojo, no es que vos tampoco especulabas, ¿no? De las dos partes. Si tenés necesidad, prestale. Y bueno, listo, ya está, caduca. Era una economía de reparto, una economía donde no había extorsión, donde no había intereses. Ese es el reino de Dios. ¿Y qué contra? Vos sabés que yo lo veo a través de los tiempos en los que nacen bajo el signo de la nación judía, tienen el brillo de haber andado con Dios tantos años, pero al mismo tiempo la perversidad de haber insistido, porque son los financistas más grandes que tiene el mundo. Es decir, conviven con ellos la extrema bendición y su extrema maldición. Es tremendo, ¿eh? Bueno, pero fíjate, por eso es hablando de ellos, pero mirá vos lo que produce, porque estos dirigentes lo que hacían, te mostraban otro Dios totalmente distinto, en el cual vos tenías obligaciones, y vos todo lo que tenés que hacer es por obligación, no es porque lo ves como un regalo de Dios, viste, que te salvó y vos eras esto, no, y entonces transformaron toda la palabra de Dios en obligaciones. Yo he escuchado, a ver si puedo decirte, yo escuché, leí viste que en el teléfono, en el WhatsApp, se tiran lo que llaman estados. Sí. Bueno, y ahí yo tengo en estados una chica que es evangélica. Y ella decía, por ejemplo, más o menos parafraseó lo que decía, que el amor de Dios es perdonar, ¿viste? Entonces perdonar, ¿viste? Entonces, por lo tanto, trabajemos para perdonar. Ahora, ¿cómo haces para trabajar para perdonar? No sé si me entendés lo que quiero decirte. Bueno, porque Dios dice que hay que perdonar. Entonces, ¿viste? Te transformás eso, lo que Dios dice, en una obligación. Entonces vengo yo, vos me hiciste algo, y bueno, ¿viste? Hago, no se ve, ¿viste? Pero hago esos gestos y tengo que perdonar, y los tengo que perdonar, porque Dios dice que tengo que perdonarlo. ¿Entendés? Es una obligación. Dios no obra así. Vos tenés que... no sé si te puedo transmitir, a ver. Sí, yo creo entender. Limpiemos la lente. A ver, limpiar la lente. Frotémosla. No para que salga el genio de la lámpara, sino para ver mejor.
porque de eso estamos hablando, de naturaleza, de condición primaria, de constitución. Yo puedo perdonar. Yo, cualquier ser humano nacido en estas condiciones, ¿puede perdonar? No. No. Pero ahí está la respuesta básica. La respuesta básica, después podemos hablar de otras cosas. Pero la básica, no existe en mí el perdón, como no existe el amor. ¿Es duro? Es duro. Claro que es duro. Porque alguien te va a decir, epa, yo no soy así. Pues está bien, yo no lo puedo polemizar porque además esas cosas, ¿cuántos problemas nos ha traído dentro de las comunidades, las asambleas esto? Porque Dios juzga las intenciones. ¿Qué? Opa. No, amigo, pará. Eso No. es bien, me suena muy... Eso es bravísimo, porque eso es ocultar el deseo, de lo que hablábamos al principio. Eso es esconder el deseo, porque tu deseo es otro. Que no lo veas, bueno, pero pará, por lo menos dejar el lugar a la duda. Por lo menos. Digo, por lo menos así lo veo yo. Entonces estamos de acuerdo. La condición primaria, digo yo. Pero eso es lo que, bueno, esa condición primaria es la que Dios dice. Ah, bueno. No es la interpretación. Nosotros no estamos haciendo una interpretación de lo que Dios dice. Dios dijo, vos sos un pecado. ¿Qué es un pecado? Es alguien que tu naturaleza es pecadora. Dice, vos sos egoísta. Eso me dice. Él lo dice. No sé, me acuerdo del Ahora, versículo, no hay bueno ni a un... Ni a un uno. Ni a Entonces, viste, vos estás interpretando. Yo no interpreto, yo estoy llevando y diciendo lo que Dios dice de mí. Ahora vos, ¿querés interpretarlo? Interpretarlo. ¿Vos no te crees? ¿No crees que Dios te dice eso? Ah, no, pero Dios no dice eso. ¿Qué te dice? Entonces ahí entran a jugar, viste, en la cabeza lo que vos crees que Dios dice. Y ahí empezamos con problemas de distorsión de la verdad y la realidad. Exactamente. Entonces, por eso que después viene, y yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar por ser un buen cristiano. Y le podemos ¿entendés? agregar, tengo que hacer mérito. Bueno, ahí caemos en eso. Pero está todo distorsionado. Porque acá no se trata de que tengo que trabajar. Cuando yo conozco a Dios y me dice, mira, vos sos un... Es duro, ¿viste? Lo que me dice Dios a mí, ¿viste? Pero me lo dice no para condenarme, sino para salvarme. Porque a Levi Mateo lo salvó. ¿De qué lo salvó? De su condición, que lo llevaba a hacer lo que estaba haciendo y que no podía evitarlo. Entonces, cuando Jesús trae este mensaje, ¿cómo es? Produjo una revolución. ¿Por qué? Porque eliminó todo el campo a los dirigentes religiosos que estaban mostrando otro Dios. ¿No viste que con ese... a vos te gusta mucho el ciego? Sí, de Juan 9. De Juan 9. Sí. Me gusta porque es un relato integral, ¿viste? Que tiene principio, desarrollo y fin, ¿viste? Pero porque hay muestra, ¿ves? No, vos no estás con nosotros y bueno, vos tomátela, ¿viste? Te echamos de la sinagoga, ¿viste? No entra más a la iglesia, ¿viste? A los padres de él. A él. A él también. A claro. él lo echaron. Claro, pero él mientras estaba en el pórtico pidiendo moneda y siendo un cirujano más, a nadie le importaba nada. Claro, no, pero cuando dijo veo... ¿Qué vio? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué vio? Vio el amor de Dios. Vio que se preocupó por él. De hecho lo pone en palabras. Dice, ustedes dicen que Dios no escucha a los pecadores, sin embargo a mí... ¿Me escuchó? Me escuchó. ¿Cómo es? El tipo descubrió eso y... ¿Quién lo para? Claro, porque ves, entonces, como a un pecador... Entonces fíjate la contradicción de pecador, ¿viste? ¿Qué es pecado para la dirigencia religiosa entonces? ¿Qué es? Entonces... Y ahí se muestra, y ahí, viste, entramos en la confusión que hay, viste, en este mundo, que había en ese momento, pero hoy... No, y traducirlo al lenguaje político, es decir... no, olvidate. Sí, no, ponelo, qué sé yo. Está hablando, no sé, el intendente de una comuna. Y aparece un tipo y dice, usted tal cosa...
y es el borracho del pueblo. Ah, no, habló el borracho del pueblo. ¿Y quién es este? El borracho del pueblo. Y traducir a ese lugar. Es decir, salvando las distancias, por supuesto, de lo que estamos diciendo. Simplemente es para ponerlo en un lugar que el hombre califica las cosas y no sabe cómo las califica. El problema es que, sí, está bien, pero vos fijate que en el capítulo 20 de Mateo, estamos ya orillando el programa. No, nos quedan 12 minutos. Bueno, 12 minutos, ¿no? Sí. Más o menos. Vos fijate que dice, en el Mateo 24, 23 dice, entonces, Jesús dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos profetas, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora vos mirá, Walter, hoy, 2019, estamos viendo un momento mundial, mundial, en el cual todo está confundido. Ya no se sabe si es hombre, mujer, que eso es una locura. El engaño. Y encima te mienten, ¿viste? Como una realidad. Un engaño total sobre todo, sobre la realidad de lo que estamos viendo en este planeta. Te están diciendo, no, acá estamos todo bien, ¿viste? Y ahorita que te están dando agua por el fondo, ¿viste? ¿Qué quiero decir con esto? El engaño o la mentira es tal en este mundo que está arrastrando a los creyentes, porque no te permite ver el carácter de Dios. Entonces dudás, ¿este es Dios o no es Dios? Por eso dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, porque hacen grandes señales. Vos te tiran en el WhatsApp, ¿viste? Yo el otro día, ayer estaba escuchando en un programa de radio, viste que hay en Capital Federal se cerraron todos los colegios, los nocturnos, sí, por un decreto del gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Tipo un DNU. Un DNU, exactamente. Ahora bien, tanto el ministro de allá de la Capital Federal como la ministra, es una ministra, tiró por WhatsApp, usaron la base de datos de los docentes para tirarles mensajes diciendo, no, pero es mentira esto, nosotros no cerramos escuela, no las cerramos, están abiertas las escuelas. Y entonces, todo por WhatsApp tiraron, desmintiendo, porque ustedes están reclamando, pero nosotros no cerramos la escuela. Claro, no la cerraron, están abiertas las escuelas, pero ¿cómo están abiertas? Están abiertas porque los que ya están tienen que terminar, pero si vos querés entrar no podés entrar porque está cerrada. Ahora, No hay inscripción. No hay inscripción. Y no hay docente. Y no hay docente. Ahora bien. No hay concurso docente. Bueno, entonces, viste, decían, pero esto es mentira. Sí. O sea, fíjate cómo ¿por qué traje este ejemplo? No es para meternos en política, sino para mostrar cómo actúa la mentira. ¿Cómo actúa? Claramente. O sea, a vos te tiran una cosa que es mentira. Te hacen ver otra realidad. Entonces vos cuando salís y mirás, el colegio está. Y está abierto. Entonces tienen razón. No, pero no tienen razón. Porque está cerrado. Y los que están adentro, sí, pero cuando terminen, cuando se termine el oscuro, se cerró. Entonces, lo que hay que hacer es decía una docente, hay que, acá no es que tiene que haber cambio, tienen que derogar lo que ellos dijeron. El DNU. El DNU. Bueno, así nos mienten. Y así tirarlo a nivel, pero de todo, ¿viste? No hablemos de la ley de dominio. Bueno, entonces, no hablemos, pero bueno, por eso. Porque entonces entraríamos en hablar pero en política, pero en el mundo pasa lo mismo, ¿viste? Sí, porque mienten de esa manera. Mienten, y esa mentira es universal. Se propaga, bueno, sí. Y así están tirando la mentira sobre lo que es Jesús, lo que es Dios. Uh-huh. Entonces dice, mirad, porque se levantarán falsos Cristos. Entonces, mirá, ya está el Cristo. Y claro, si te tiraron por WhatsApp 1000 cosas de como es Dios, ¿viste? Bueno, en realidad me encantaría, pero como estamos ya con 8 minutos, porque el tema en Egipto fue así. ¿En Egipto? Claro. Pero estamos hablando bueno, antes de Cristo. Antes de la llegada. No Egipto hoy. No, estamos hablando antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo.
Faraón se paseó por las tierras donde dejó que se asentaran los hebreos, los miró y dijo, estos muchachos se reprodujeron mucho. Las castas piensan sometiendo, oprimiendo. Entonces dijeron, estos muchachos hay que oprimirlos, vamos a llevarle más trabajo. Para que no puedan... Entonces Dios, que ya sabía cómo venía la mano, nuestro Señor cuidador de sus hijos, tanto de los egipcios como de los hebreos, porque todos salimos de su mano. Ese es otro tema, pero bueno. Entonces empezó a tomar normas para que esta gente no se reprodujera tanto, porque era un peligro para la nación. Para la nación es un peligro, porque a veces se nos vuelven de vuelta, arman el ejército y nos voltean. Y van a tomar el Nilo, lo van a tomar. Pensando egoístamente, por supuesto. Y así fue que salió Moisés. ¿Y dónde despuntó el conflicto? Yo soy Dios, dijo Faraón. Yo soy Dios. Y trajo también a los otros que hacían... Y Moisés no le cuestionaba la cosa, lo que le decía es, deja que nuestro pueblo salga, cruce el mar y vaya a ofrendar a nuestro Dios. Él no le estaba revolucionando su sistema. Dios. No se lo estaba revolucionando. ¿Vos querés ser Dios así? Sé Dios así. No es que el diálogo fuera este, sí, no. Pero el implícito, el subtexto era ese. Vos querés... Déjame a mí adorar a mi Dios. Vos querés ser Dios, jugá a ser Dios, yo no tengo problema. Pero no te metas con nuestro Creador. Porque yo adoro a mi Creador. Y cada vez más esto va a rondar por ese lugar. Por eso es que nosotros te pedimos, y me pido a mí mismo, y le pido a mis hermanos, a que nosotros no nos dejemos engañar con boberías. Yo el otro día veía a un hermano discutiendo con otros hermanos por cuestiones políticas. Y me daba tristeza, porque sé que él es un cristiano. Y está metido, bueno, es decir, apelo a Dios a que le lave los ojos, como al ciego de Juan. Porque en realidad tampoco yo puedo hacer mucho. ¿Qué le voy a decir? No, mirá, no hagas eso, fulano. Porque no, a veces, viste, uno también como necesitado está limitado. Entre los discípulos también tenían este problema, y lo tenían al rey ahí al lado. Y es más, confundían el tiempo de su reinado. Nosotros hoy estamos llevados a ese lugar, porque en el mundo... los pastores, el Papa, Trump, Macri, Bolsonaro, todos van a decir, en algún momento lo van a decir, el pontífice en este mundo es uno, y este es nuestro Dios. Y nosotros vamos a tener que decir, nuestro Dios está en el cielo y está por venir. Y entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Jesús está por volver o Jesús está en la tierra? Y esa pregunta se la tienen que hacer ustedes, y se la tienen que responder y tienen que estar convencidos de que es así. Yo, es más, dudando de mi naturaleza, digo, en este momento creo. Hoy y ahora. Hoy y ahora, mi Jesús está en el cielo. Intercediendo por mi pecado. No tengo otro pontífice, no tengo otro intercesor. Él estuvo en esta tierra, lo mataron, o murió, como quieras. Porque en definitiva eso lo descubriremos a medida que cuando Él venga nos contará, porque después hay más cosas para hablar. 1000 años vivirá con nosotros para decirnos cómo fue esa historia. Entonces, la garantía está en que nuestro Dios está al cuidado de nosotros en estas circunstancias. Eso sí es una verdad, una de las tantas verdades, pero la verdad es que nuestro Dios está por venir. Cuando habla de cuidado, no está hablando de cuidado si te cuida por el trabajo, por esto, por allá, ¿no? No. Que de hecho también está, pero... Al cuidado de esto estoy diciendo, de esto que estamos hablando. De este reino. Porque mi tentación es muy grande a irme por el caño. A atender a que sea más importante. Lo hablábamos con Andrés antes de abrir el programa. Es decir, uno está tentado a que, le voy a dar más importancia al trabajo.
y viste, la mente se va, y Dios está al cuidado. No, deja, disfruta de la vida, vení, disfruta de la existencia, yo te amo, vení, yo te cuido. No te va a faltar ni vestido, ni comida, ni... Vos tranquilo. Jesús es mi Salvador, es tu Salvador. Él murió en la cruz, y en la cruz es el símbolo de que nos muestra el amor de Dios, porque no hay manera que nosotros podamos ver el amor de Dios ni sentirlo tampoco, porque el amor no se siente, más allá de que los religiosos te dicen tenés que sentirlo, ¿no? La única forma o el único medio que Dios nos ha dado para que podamos ver y creer que Él nos ama es la cruz. Bueno, estamos terminando, Walter. Que el Señor limpie nuestros ojos y nuestra mente para poder verlo, para poder saber cómo es, cómo trabaja, qué piensa fundamentalmente. Dice la Odisea, usad el colirio. Acá está bueno, ¿Viste por qué decía eso, En el mensaje de la Odisea. Tenemos un minutito más. Un minutito. ¿Nos das el minutito ahí? Dice, yo te aconsejo, Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos vamos, amigos. Bueno, hasta Gracias, Raúl. Gracias, Pablo. Gracias, Jean. Chao. Hasta el sábado próximo.